buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que ustedes se encuentren. Esta es la historia de las palabras. Mi nombre es Antonio Arias y escucharon ustedes la apertura para la maroma, el maromero. La maroma es un grupo de artistas ambulantes de Oaxaca y es una tradición que se ha llevado desde la colonia y aún persiste. Lo que yo tengo como idea de la creación de Maromero es que vino desde la colonia, pero también hubo una persona, un campesino que se enamoró de la mujer del cacique y ella también, y fue despreciado por su condición social, y él reafirmó la situación de la maroma para, por medio de bromas, decirle su verdad al poder. Tenemos con nosotros a Samantha Colón, de los comuneros de Cacahuatepec, en el Acapulco rural, y al maestro Leonel Manzano. Lo que vamos a tratar de explorar en este programa es qué surge desde las comunidades, qué y cómo el trabajo práctico, las cosas que surgen desde el sufrir de las comunidades nos pueden dar una esperanza para tratar de reorganizarnos como sociedad. Muy buenos días en este caso, Leonel. Sí, sí, aquí los escucho. Ok, Adelante, díganos. sí. Buenos días, Samantha, ¿cómo está? Y muchas gracias por brindarnos su atención. Sí, buenos días, don Antonio. Bueno, lo que siempre tratamos de hacer es dar una idea de las personas ah, para que tenga la audiencia una familiaridad de quiénes son ustedes. Samantha, ustedes en el Acapulco rural han sido comuneros ya de generaciones. ¿Cómo o qué fue la necesidad de que ustedes los llevó a organizarse en forma corta? ¿De dónde es usted? ¿De quién es? Algo familiar y después entramos en materia. Sí, mi nombre es Samantha Cordón. Pertenecemos a los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural del puerto de Acapulco, aquí en el estado de Guerrero. Nosotros desde hace 15 años conformamos una organización o nos organizamos para oponernos a un proyecto que se llamaba Presa La Parota. Bien, ustedes dos, tanto Samantha como Leonel, representan dos perspectivas sociales que surgen desde la necesidad de entendimiento de nosotros mismos. Quisiéramos centrarnos primero con la situación de Samantha, bueno, de los pueblos originarios de Guerrero y lo que ellos han logrado. Hemos platicado, Samantha, yo estaba ahí con ustedes en el trabajo que se ha hecho en Guerrero, pero pudiera explicarme de nuevo o explicar a la audiencia qué es el comisario, cómo son las figuras sociales que tienen ustedes para gobernarse. El comisario, el comisariado. Empecemos con el comisario. ¿Qué es o qué representa? El comisario municipal aquí es el que se encarga o el encargado en cierto tiempo de cuidar de nuestro pueblo. Un determinado tiempo es un año y él es el que tiene que representarnos ante las instancias de gobierno, en el municipio, en el estado, hacia la propia federación. Entonces, él es el encargado de cuidar de su pueblo. Se elige mediante una elección, puede ser a voto abierto, puede ser voto secreto, como un elige, y él es el representante de nuestro pueblo. El comisariado, como nosotros le llamamos los bienes comunales de Cacahuatepec, es el que cuida o el que está enfrente, pero no de un solo pueblo, sino de los 47 pueblos que conforman los bienes comunales de Cacahuatepec. Uh-huh. O sea, son dos figuras distintas. Una representa a una población en específico y a otra a un grupo de poblaciones, ¿no? O una región o un segmento poblacional. ¿Cuál es el criterio que se utiliza en la forma más ideal para elegir al comisario? ¿Qué características tiene que tener? ¿Por qué el pueblo lo selecciona? ¿O cómo funciona eso de ustedes como comunidad? Pues primero que nada, ambos, tanto el comisariado como el comisariado, primero que nada deben de pertenecer a los bienes comunales de Cacahuatepec. Tienen que haber nacido aquí, tienen que ser de aquí, para que ellos puedan llegar a ser comisario o comisariado. Eso es un requisito, que deben de ser comuneros, principalmente.
Entonces, pues se elige a la persona que pues nosotros como habitantes vemos que puede mejorar la calidad de vida de los pueblos, ¿no? Ujú. Entonces, es con esa visión que se eligen a ciertas personas que por lo regular siempre se hacen personas ya grandes, personas que ya han tenido experiencia, que han vivido toda su vida en los pueblos. Esa es la idea. Ujú. O sea, tiene que tener arraigo y al menos alguna forma de valores morales que avale el pueblo, ¿no? Exactamente, principalmente quisiera ver que sus pueblos sobresalgan, pues, que no sigamos estancados en el rezago que hemos estado durante todos estos años. Ujú. Y es el que se encarga, por la confianza que ustedes le brindan, de mediar en los problemas que surgen al vivir ustedes en comunidad, ¿no? Algún malentendido, algún pleito, es el que tiene la capacidad de mediación entre ustedes, ¿no? Para evitar que... Exacto, de eso se trata, o sea, que él sea neutral, que si en algún conflicto, algún problema no haga repartido, él sea independiente, él vaya a conciliar, vaya con ambas partes y se trate de llegar a una mejor solución, ¿no? Ujú. Eso es en el mundo más ideal, ¿no? Que siempre tiene sus variantes. ¿El comisariado qué función tiene dentro del conglomerado de pueblos, donde ya seleccionan a un grupo de 3 o creo 5 personas? Usted nos explica ahorita. Y ellos tienen otra función dentro de los bienes comunes, ¿no? Pero ya de pueblo en pueblo o regional o conforme a los bienes comunes de la agrupación. A veces depende de las necesidades de los pueblos. Puede ser por pueblo, puede ser en conjunto global. El comisariado es su responsabilidad o parte de su obligación, ¿no? Porque cuando ellos deciden jugar ese papel, ellos saben que están adquiriendo una responsabilidad, una obligación. Entonces, ellos su compromiso es velar por todos los pueblos, trayendo proyectos productivos, desarrollando obras que hagan falta en los pueblos. En este caso, acá en los bienes comunales, a pesar de que nosotros tenemos el río Papagayo y que tenemos el agua aquí, hay muchos pueblos donde no tenemos agua. Entonces, esa es una prioridad para el comisariado, ver que por medio de él, de que gestiones, se hagan todas las obras necesarias en los pueblos. Él se encarga de velar por los 47 pueblos, no nada más por uno ni por su pueblo, porque el comisariado con su mesa se conforma por gente de varios pueblos. Ujú. Es una mesa de 6 personas que son de diferentes pueblos, nada más desde un solo. Bueno, Entonces, él es el que debe de ver todo lo que hace falta en diferentes pueblos. ujú. La falta de experiencia y estar apenas incurriendo en este medio hace que uno a veces no actúe con el protocolo debido. Aquí con nosotros está el maestro García y no le permití que se presentara. No se preocupe. Sí, maestro García, en lo que hemos platicado y hemos visto esta cantidad de cosas juntas, ¿qué preguntas tiene para Samantha en cuanto a estas formas que para nosotros no nos son familiares de formas de gobierno? Bueno, para mí es interesante ver que tienen sus propias formas de representarse, de gobernarse y cuáles son las relaciones con, yo digo, las instituciones formales del Estado, de la Federación, etcétera. Surge una pregunta en eso, Samantha. ¿Ustedes Sí, dígame. tratan de funcionar dentro del Estado o en forma coordinada con el Estado y tener ustedes su propia autonomía o cómo funciona su relación con el Estado, dado de que esto implica cierto nivel de autonomía desde las comunidades? No, totalmente autónomos no somos. La mayoría o todo se coordina con el municipio, con el Estado. En algún momento se trató de ser un independiente autónomo, pero no se ha podido, porque pues son cosas que se han tenido que ir trabajando, pero no se ha podido llegar a eso. Entonces nosotros trabajamos con el municipio, con el Estado también, incluso pues hasta con la Federación, ¿no? Ahorita ya. Todo el trabajo que se hace aquí, todo proyecto, toda obra, todo lo que llegue aquí a los bienes comunales viene de allá del Estado. Se pega al teléfono, Samantha, para que no perdamos su voz, por favor. Ajá, sí. Sí.
Entonces, no es una condición completamente autónoma, sino hasta tiene coordinación con los... Tenemos hasta cierto punto, y hasta cierto punto sí nos manejamos a veces autónomos o a veces radicales, que a veces no compaginamos con sus ideas de ellos, pero tampoco quiere decir que estemos peleados con ellos. Uh-huh. Leonel, dentro de estas formas, ¿hay alguna pregunta que tenga usted al respecto de esto para Samantha? Bueno, antes que nada, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del lugar en que nos estén escuchando. Un saludo fraterno, respetuoso a todos los radioescuchas y un agradecimiento a ustedes en especial por tomarnos en cuenta y así poder dar a conocer nuestros puntos de vista al público interesado, a los oyentes que están interesados. Y particularmente no tengo ninguna pregunta, porque más o menos conozco las formas organizativas de Guerrero. En mi caso conozco muchos compañeros de allá y sé las formas organizativas, y ubico perfectamente el papel del comisariado, es el que lleva la comisaría, etcétera, ¿no? Entonces sí me queda muy claro la forma que se está desarrollando el trabajo ahí. Sí. En corto vamos a platicar con usted sobre los procesos educativos que usted están llevando en Oaxaca, pero Samantha, hay otra figura, la de las asambleas, que parece que todas son figuras que ustedes han logrado preservar por la colonia, la reforma, la revolución, hasta estos momentos. ¿Cómo funcionan o qué función tienen las asambleas? Las asambleas son muy importantes. Las asambleas son las que mandan. Las asambleas son las que deciden. El comisario, el comisariado, no se pueden pasar por alto la asamblea. Ellos, para tomar una decisión, siempre tienen que llamar a su pueblo y llevar a cabo la asamblea, y la asamblea es la que decide si se hace o no se hace. La asamblea ahora sí que es la máxima autoridad, aunque el comisario o el comisariado sean los representantes. Entonces la asamblea es más que nada como la conciencia común, ¿no? Ustedes se sientan, platican un día, 2 días o lo que sea necesario para tratar de llegar a una resolución o un acuerdo en común. Y eso es lo que los guía a ustedes como sociedad organizada, ¿no? Como pueblos en sociedad organizada. Sí, de que cada uno damos nuestros puntos de vista, nos escuchamos, igual también así como hay críticas constructivas, también en ese momento puede haber críticas destructivas, pero de eso se trata, ¿no? De que todos, cada uno formemos parte de todo esto y que demos nuestras opiniones y que la decisión que se tome sea de común acuerdo para todos. Yo platicaba con un periodista, les es ustedes familiar, con a Arturo de Dios, y él me decía que existe lo que es legal y lo que es legítimo. Lo que es legal viene de la estructura de gobierno, en donde lo que hacen es una serie de regulaciones que se imponen a las comunidades, y lo que es legítimo es lo que surge de la conciencia común, o sea, lo que ustedes hacen a través de las asambleas. Para bien o para mal, el acuerdo que lleguen viene desde una conciencia común, un opinar de todos. ¿Es adecuada esa descripción de lo legal y lo legítimo, o qué opinas? Exactamente. Lo legítimo somos lo que surge en las asambleas, hasta nosotros, como le digo, legítimos porque somos, y ahí somos auténticos, como se lo puede decir. Legal es lo que el gobierno aparenta, porque no siempre es legal todo lo que el gobierno hace. Esa es la diferencia de legítimo y legal. Legítimo nosotros, los que pertenecemos a las comunidades, lo que se hace sin maldad, sin malicia, lo que se hace limpio, transparente. Dentro de esto y con estas figuras que ustedes lograron preservar a través de todo nuestro desarrollo histórico como nación, surgió por el abandono del Estado, por la imposición de lo legítimo hacia ustedes, una necesidad de organizarse como comunidades para defenderse. Y sucedió lo que empezamos a conocer como la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, que después creó su propia policía, y fue la policía comunitaria. ¿Qué los obligó a llegar a eso? ¿También la situación de abandono y opresión, marginación del Estado, o cómo surgió, en lo que tú sabes de eso? Porque surgió en varias partes del Estado, pero ustedes tuvieron también presencia de las comunitarias ahí con ustedes.
Pues hay muchos factores que nos obligó, don Antonio, principalmente la inseguridad. Este, creo que eso le ha rebasado tanto al municipio como al estado. Entonces es que se da eso de que uno mismo tuviera su propio sistema de seguridad y justicia, y nosotros decidimos pertenecer a la policía comunitaria de la CRAP por seguridad, porque el estado, el municipio ha desatendido mucho a los pueblos, los bienes comunales de Cacahuatepec. Había mucho robo de ganado, muchas cosas que para algunas personas lo ven insignificante, pero para uno o para un campesino que le roben su ganado, que le roben su bomba de agua, su manguera, o sea, eso es bastante. El burro, que se lo roben, Eso, ¿no? Cómo saca sus productos al mercado, ¿no? Aunque parezca hasta de burla, ¿no? exactamente. Pero es una herramienta Entonces, útil. exacto, entonces venían y decían y nada más se quedaban, ¿no? Entonces esto será esto y nos integramos nosotros a la policía comunitaria, a la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán, y es como surge la policía comunitaria en los bienes comunales de Cacahuatepec. Y al parecer estas formas organizativas de una, tanto interna como externamente, han sido socavadas. ¿Las asambleas podrían ser útiles para ustedes tratar de recabar este proceso? De recuperarlo, tratar de impulsarlo de nuevo y ser algo que nos guíe tal vez como nación para organizarnos desde una conciencia común o ¿qué creen? ¿Que se pueda recuperar o Sí, está ahí? Dígame. de hecho seguimos trabajando en eso, en las asambleas seguimos reuniéndonos, tratando de reconstruir el tejido social. La policía comunitaria todavía aún sigue de pie. Hay comunidades que tienen su policía comunitaria, a pesar de que hemos tenido muchas bajas, de que hemos tenido muchos problemas de hace un año y 8 meses para acá, pero la gente sigue en eso, ¿no? La gente le gustó el sistema de seguridad que da la policía comunitaria, porque pues, en principal pues son personas de nuestros mismos pueblos, ¿no? No son gente extraña que nosotros no conozcamos. Entonces eso a la gente le gustó. La policía comunitaria sigue de pie en Cantón, Guamuchitos, Campanario, Apalani. Tenemos todavía ahí presencia de policía comunitaria. Uh-huh. Y también la selección de quien los va a cuidar está basada más que nada en una conducta moral, no en una confianza del pueblo hacia ellos, ¿no? Para darles a ustedes potestad para mediar cuando ustedes estén tal vez ofuscados por un malentendido o algo, ¿no? Es gente de confianza la que ustedes seleccionan. Exacto. Eso se eligen mediante una asamblea se eligen y pues son personas que nosotros conocemos de los mismos pueblos. El pueblo es los que deciden quiénes quieren que los cuiden. Bueno, ¿cuáles son los puntos de conflicto que tienen ustedes entre sus formas organizativas de las comunidades y la estructura federal, la estructura ya estatal, sea municipal, estatal o federal? ¿Qué es lo que los hace ustedes entrar en conflicto con ellos? ¿Cuál es la diferencia que obliga a que a veces tengan problemas con el Estado? Igual, todo se viene a raíz de que empezamos con lo de ser opositores a la presa La Parota. De ahí el gobierno del Estado, cuando estaba René Juárez Cisneros, de ahí vino Torreblanca, vino Ángel Aguirre Rivero. Nos estuvieron reprimiendo demasiado. Nos estuvieron reprimiendo y nunca... Nosotros como comuneros y como campesinos nunca nos dieron la oportunidad a nosotros de que si le poníamos una denuncia y eso y el otro, nunca nos hacían caso. Entonces se fracturó la relación que había con ellos, porque siempre como que nada más nosotros teníamos que recibir y nunca nos ponían atención y siempre era de que a nosotros nos tocaba la peor parte. Entonces es por eso que nosotros decidimos crear nuestra propia policía comunitaria para darle seguridad a todos los habitantes de los bienes comunales, por la razón de que el gobierno del Estado, el gobierno municipal, no se han aunado, pues prácticamente. En otros procesos que hemos nosotros estado viendo, al ver los procesos que ustedes llevan organizativos y lo que no nos era familiar, parece que el conflicto mayor viene sobre la captura de recursos por el Estado en detrimento o daño a ustedes como comunidades, ¿no? Las minas, los ríos, los árboles, todo eso como que el Estado quiere robárselos a ustedes y es parte del conflicto, ¿no?
el robo de recursos de a las comunidades. Exactamente, el robo de recursos naturales. Ese es, pues, todo el conflicto, todo tiene una raíz, ¿no? Y la raíz es esa, que nos hemos opuesto a ser principalmente desterrados de nuestras tierras. Segundo, a que pues nos quiten todo lo que es de nosotros, nuestros recursos naturales, todo, el agua, de nuestras tierras, o sea, todo eso. Entonces, esto es la raíz, por lo cual nosotros hemos sido de una u otra manera reprimidos, hostigados, encarcelados, asesinados, porque también ha habido compañeros que han sido asesinados, desgraciadamente. Entonces, todo esto viene de ahí. Sí, este programa se intenta hacerlo como un preámbulo a las formas organizativas que surgen desde los esfuerzos comunes, desde la gente. Entonces vamos a tratar de ir ahora con Leonel y ojalá tengamos tiempo para tratar de crear unas conclusiones entre todos para tratar de ver cómo esto nos sirve para tratar de al menos tener un mejor entendimiento de la realidad que se nos presenta, que no se ve pues se ve un tanto oscura. Leonel, ¿ustedes qué están haciendo en Oaxaca? Por lo que hemos trabajado con ustedes en forma al menos pues somera, no hemos entrado mucho con ustedes. Ustedes están llevan a cabo un proceso educativo, ¿no? En Oaxaca. ¿Cuál es la función? ¿Qué trabajo tienen ustedes que están desarrollando, Leonel? Sí, a ver si te entendí con claridad, porque hay fallas en el sonido, ¿O hay fallas en el sonido? Okay. La certeza clara de la palabra, pero sí podría decir que a grandes rasgos de que la misión de poder desarrollar el trabajo educativo nos mueve a partir de que vemos en la comunidad y en su entorno una enorme carencia en ese aspecto, ¿no? A partir de que el desarrollo, el impulso del neoliberalismo en nuestro país ha destruido o ha ido destruyendo el tejido social comunitario. Entonces, nosotros hemos planteado que educar culturalmente, decimos, es promover la capacidad de pensar y leer en torno a nuestra realidad concreta desde una perspectiva científica. Esta forma de concebir la educación es como nos llevó a nosotros en particular a enfrentar una ofensiva por parte del gobierno federal durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que puso prácticamente al movimiento social, al movimiento magisterial contra la pared. Durante 6 años resistimos, salimos avante. En lo particular a nosotros nos tocó sufrir prisión y hoy somos expresos políticos de la gente, pero a partir de la libertad, de alcanzar la libertad, hemos seguido desarrollando el trabajo en 2 vertientes. En un inicio, impulsando el programa de los círculos de lectura en Oaxaca, distribuyendo hasta la fecha de 15 a 20,000 libros en un total de aproximadamente 1,000 círculos de lectura en todo el estado, organizados en 18 sedes, difundir masivamente la lectura. Y en el otro tenor, vimos, al estar cerca del entorno social comunitario, que la educación superior es una necesidad intrínseca en las comunidades, y fue así como creamos un proyecto de educación superior alternativa, ¿sí? Para poder subsanar en cierta medida el enorme rezago que se tiene en ese aspecto, ¿no? Fue así como creamos en pocos meses lo que hoy se llama la Universidad del Pueblo, y cuyo lema
es la ciencia al servicio del pueblo. ¿Sí? Digamos de manera muy resumida, eso es lo que actualmente estamos haciendo. Y la Universidad del Pueblo surge a partir de lo que la comunidad construye. Estábamos acostumbrados a que el modelo nos lo traen de arriba, nos lo implantan, a veces nos gusta, a veces no nos gusta, a veces va con la realidad concreta de la comunidad, a veces no va con esa realidad, casi la mayor parte de las veces. Entonces nosotros decidimos que se organice la comunidad y a través del tequio pedagógico, como solemos llamarlo, construir las licenciaturas adecuadas a la realidad y a la forma de cómo resolver los problemas en la comunidad. Uh-huh. La misma comunidad se organiza y define cuáles son sus necesidades. Se lo llevan a la comunidad lo ofrece al mundo, ¿sí? Así más o menos funciona nuestro proyecto. La separación que hay entre el currículum del Estado, tratando de sintetizar la pregunta lo mejor posible, y lo que ustedes están haciendo como una educación más libre, más entregada al pueblo, más propia del pueblo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué libros ustedes han distribuido? ¿Cómo seleccionan los libros a dar a la población para ustedes hasta cierto punto buscar esta liberación de la imposición del Estado a la educación? Sí, miren, nosotros ya lo entendí más o menos, entonces nosotros le llamamos educación alternativa. ¿No? Uh-huh. Es la visión que tenemos de lo que es la educación y que tiene como objetivo descolonizar, deseuropeizar, ¿sí? Quitarnos esa idea europea de lo que es la historia, de lo que es la visión del mundo y la cultura, recuperar la visión de cultura, educación e historia que es nuestra y despojarnos de lo que siempre nos impusieron a la fuerza, esa forma colonial de imponernos la educación. En ese sentido, Paulo Freire es uno de los sustentos pedagógicos más importantes, ¿no? Y estamos planteando en esa tal cuestión, ¿no? Digamos, en pocas palabras resumirlo, un proyecto que se sustenta en la pedagogía dialógica, un proyecto basado en el pensamiento crítico y la visión de la sustentabilidad social, ¿no? Todo como base en el trabajo académico comunitario, es decir, retomando lo que es el entorno del mismo y sus raíces, ¿no? Uh-huh. El lema de nuestro proyecto, que es la ciencia al servicio del pueblo, digamos, podría sistematizar de manera muy sencilla a lo mejor lo que estamos planteando, pero queremos rescatar lo que somos, ¿no? Digamos, desde la lengua materna, nuestra lengua de cada región, cada plantel que vamos construyendo de acorde a la región, acorde a su lengua, es la que forma parte del tronco común, darle importancia a la filosofía, a la historia, pero una historia tal como nosotros la concebimos, sino como la trajeron, no una visión eurocentrista. Entonces, la cuestión es, a final de cuentas, es crear sujetos sociales, sujetos históricos que vayan y transformen su realidad. Es en este sentido, a mí mi interés propiamente, yo lo sigo repitiendo, no tuve yo educación formal, no terminé mi segundo de secundaria, pero mi interés de tratar de figurar qué hay alrededor me llevó a curiosar cantidad de cosas. Y una de las cosas que y este programa está intentando llevar a cabo, es la intencionalidad de él, es tratar de figurar por qué pensamos como pensamos. Porque nuestra forma de pensamiento es lo que nos va a llevar a actuar en cierta o cual manera. Y aquí tenemos dos situaciones distintas representantes de algo que se necesita combinar y a veces no sabemos cómo. Lo que es la concepción práctica de las comunidades, lo que se ha llevado en Cacahuatepec con los comuneros, y lo que ustedes están intentando a través de concepciones teóricas. ¿Cómo podrían ayudarse uno y otro? Samantha, ¿has estado escuchando la plática de Leonel? No, pues yo creo que sí sería de mucha ayuda, don Antonio.
pues nos ayudaría pues igual, ¿no? Para que la gente entre en conciencia y pues vea todo lo que está pasando, ¿no? Que se dé cuenta de la situación por la que pasan, igual que seamos sensibles a todo, igual con el magisterio, igual con todo esto, y pues sí, sería de mucha ayuda, ¿no? Para la gente acá. Leonel, ¿cómo lo que ustedes han hecho ha ayudado a las comunidades dentro de la perspectiva y situación que ustedes ven en Oaxaca? ¿Cómo ha llegado a las comunidades, verdad? Sí, sí, ¿cómo ustedes han ayudado o dentro de la propia perspectiva y las diferencias que hay en cuanto al nivel o forma de opresión en Oaxaca? ¿Cómo les ha ayudado a despertar y ver su realidad? Mira, lo que pasa es que al igual que en Guerrero, en Oaxaca, con algunas condiciones un poco diferentes, pero la realidad casi es la misma, de miseria, de opresión, de atraso. Y lo que ha ayudado es la historia de resistencia, ¿no? Por siglos, no nada más por décadas, particularmente ahorita por décadas de lo que hoy es el movimiento democrático en Oaxaca, que ha permitido resistir el embate de todo tipo de ofensivas, ¿no? Entonces, ya existe arraigada en la comunidad esa cultura de resistencia y de organización para oponerse a una ofensiva que va a perjudicar a la comunidad. Entonces, en el momento que nosotros hacemos la propuesta de un proyecto de educación superior, las comunidades donde se está concretizando lo ven con buenos ojos y de manera hasta cierto punto rápida y sencilla, porque ya existen esas estructuras organizadas, se encamina el proyecto y se construye, ¿no? La gente lo ve como una necesidad ineludible de resolver y eso permite que esto se vuelva una realidad, algo no nomás una cuestión teórica, sino un proyecto tangible. En ese sentido, por ejemplo, en Guerrero, nosotros conocemos a muy grosso modo la historia de resistencia, en particular de la policía comunitaria, de la CRAC, y para ellos, si llegaran a impulsar o si están impulsando un proyecto educativo, ya sea, no sé, de nivel básico o medio superior, o en el caso de nosotros superior, pues es relativamente fácil, entre comillas, de impulsar, porque ya se tiene una estructura organizada en las comunidades. Y es cosa de organizarse, de intercambiar experiencias, de planear y acordar empujar el proyecto o los proyectos que se lleven a cabo. Pero repito, son formas organizativas casi similares. En nuestro caso, basándonos en la cultura, en la idiosincrasia oaxaqueña. También en Guerrero, pues siglos de resistencia, años de resistencia, es fácil hasta cierto punto empujar el proyecto. Claro, hay con la salvedad de que el problema del crimen organizado no es en Guerrero es bastante profundo el daño en el tejido social, porque el crimen organizado está más arraigado y eso lo hace más complejo y tendría que verse las formas, las maneras que permitan sortear ese grave escollo, ¿no?, que existe en Guerrero. ¿Se corre el riesgo con entrevistas o pláticas de esta manera, donde se tiene una concepción práctica y otra teórica, de tener una entrevista con bastantes espacios difíciles de entender, pero no platicar entre nosotros, no empezar a vernos la existencia y el esfuerzo de uno a otro? Creo que es un riesgo mayor, una falla mayor a fracasar o verse como fracaso en este tipo de entrevistas. Yo creo que la necesidad de que todos platiquemos y veamos las experiencias mutuas es sumamente importante, aunque a veces empiecen este tipo de pláticas con dificultad. Samantha, ustedes Sí.
en todos estos esfuerzos que han hecho, y cuando entrevistamos al maestro Correa, él me dijo que hay muchísimos esfuerzos que surgen desde las comunidades, que surgen desde abajo para tratar a la gente de cambiar circunstancias, pero tienen muchísimos escollos, muchísimos baches que el Estado les pone para tratar de socavarlos, destrozarlos o todo eso. A ustedes los han destrozado demasiado, pero en ese destrozo, en esa intervención del Estado o fallas morales internas que tengan ustedes, alguien que pierda piso, un líder que se nos desvíe, hay un intento de ver y revisar todo eso para ver qué y cómo se reencauzan las cosas al principio. Sí, la verdad sí, hemos tratado de reconstruir un poco más el tejido social. Nos hemos organizado exactamente teniendo asambleas, yendo a comunidades donde teníamos muchos conflictos y la gente pues, de otra manera ha respondido. Entonces, de esa manera se está haciendo ahí un grupo de compañeros y hemos tratado de estar haciendo eso. Uh-huh. ¿Y cómo, Leonel, ustedes en este proceso de tratar de recabar, porque parte de los problemas siempre le echamos la culpa al Estado, ¿no? De que el Estado nos hizo esto o aquello, pero en mucho hay fallas humanas dentro de las organizaciones, hay líderes que al triunfar o lograr algo pierden piso y se imponen a la comunidad y pierden la razón, pero eso es desafortunadamente una cosa común y que no nos atrevemos a hablar. ¿Cómo ustedes ayudarían a que al menos este tipo de fallas internas, de pérdida de piso, de exceso de ego, se disminuyan? ¿Ustedes podrían ser útiles con sus conceptos teóricos o este tipo de educación que cuestione? De hecho, la educación es vital, es un pilar fundamental porque eso permite tener compañeros con digamos, la capacidad de entender perfectamente su realidad, ¿no? Y de esa manera, digamos, gente con formación, gente con esa conciencia nos permita blindar los procesos. A nosotros nos ayuda el hecho de que los compañeros que hemos escogido más bien nosotros no los hemos escogido, la comunidad misma en su proceso de organización va escogiendo los liderazgos de coordinadores idóneos. Y en ese sentido, digamos, es la forma de blindaje que garantiza hasta cierto punto, porque nada es seguro, ¿no? Los mecanismos de decisión son formas, son candados para resistir ante cualquier ataque. Creamos estructuras, digamos, democráticas que permiten ir poniendo candados, porque no estamos exentos, ¿no? Nos atacan, nos tratan de desprestigiar todo el tiempo, pero las formas organizativas que nos vamos creando permiten blindar hasta cierto punto, porque no es un blindaje total, hasta cierto punto e impedir liderazgos, digamos, que vayan a trastocar o que persigan objetivos netamente individuales, ¿no? Las formas, los métodos de organización que nos vamos construyendo lo va tratando de impedir. Pero aún así es muy complejo esto, porque nos topamos con enemigos tanto de los cacicados locales, regionales, la mano del Estado, ¿no? Y las fallas internas del individuo. No lo ve bien. Sí. Siempre el problema del poder para el individuo es un desafío muy complejo. Nosotros tenemos que luchar siempre contra esos enemigos internos, subjetivos, diríamos, ¿no? Que siempre la cuestión de la soberbia, cuando tiene cierta capacidad de decisión, ¿no? De tomar decisiones, eso es lo que va descomponiendo a veces al individuo, y
para nosotros sigue complejo, no, sigue siendo complejo, tenemos problemas luego, no creas que es sencillo No, lo he ir visto. construyendo al sujeto social, sí es muy complejo, pero lo vamos tratando de resolver con ciertas formas de organización, con ciertos mecanismos de toma de decisiones que permiten que el individuo no se corrompa tan fácilmente. Ujú. Y eso permite ahorita que al empezar nuestro proyecto hayamos escogido a los compañeros Ujú. sean, Nuestro trabajo que no humanitario, tengan esos vicios. ujú. Sí. Nuestro trabajo humanitario empezó más que nada con el levantamiento de Chiapas y acercarnos, al menos yo y mucha gente, el maestro que me ha apoyado por más de 20 años, Uh-huh. en relación a la ayuda humanitaria. Y nos centramos mucho aquí en los deportados y en la gente que estaban echando fuera. Y también ahí se vio cómo el líder sí impulsa algo y un proceso y es indispensable, pero luego desafortunadamente pierde peso, como el que le gana el triunfo y en ocasiones llega a la soberbia. Uh-huh. Y son cosas que no queremos platicar, no queremos ver. Y yo pienso que en la forma lo menos personal posible empecemos a ver este problema, porque es un problema que desbasta muchos procesos organizativos. Y lo he visto en Guerrero, lo he visto aquí en la situación, aquí localmente con los compañeros y organizaciones, en Tijuana, en distintos lados donde hemos entrado, en donde el líder pierde hasta cierto piso, pero es permisible porque hasta cierto punto la comunidad quiere que alguien lo salve y no toma la responsabilidad que le corresponde, y el líder empieza a sentir que él es el salvador único y se impone a la comunidad y empieza este proceso de descomposición interna y que destroza los procesos organizativos. ¿Qué piensa de eso? Sí, mira, yo creo que todos nosotros tenemos nuestros digamos, demonios internos, ¿no? Yo, tú, cualquier compañero que tenemos ciertos espacios ganados, y esa es la cuestión, cómo no nos dan el mesianismo en mayor o menor grado, ¿no? Podemos tener esa barrera contra la vanidad, ¿no? Entonces, la clave que consideramos nosotros, a mí me parece mal, es de nunca alejarse de los procesos, nunca alejarse de la gente. Nosotros lo conceptualizamos, no alejarnos de los procesos de identidad que nos acercan a nuestras raíces, donde mandar obedeciendo es una forma de hacer gobierno colectivo del pueblo y para el pueblo. Yo lo resumo de esa manera, ¿no? Uh-huh. Ese enfoque filosófico. Sí. Yo lo ese veo... enfoque filosófico es el que nos debe dar la dirección política para marchar de manera adecuada. Yo lo veo más que nada como un problema donde necesariamente tiene que ver esta mediación entre lo que hablamos con Samantha, de las asambleas, este tipo de conciencia común, para que restringe este impulso del ser humano a querer imponerse a los demás. Samantha, sé, sin llegar a lo personal, que ustedes han tenido problemas de esta naturaleza. ¿Las asambleas y las poblaciones han tratado de atenuar en esto, o cómo están trabajando la posibilidad de que esto no los afecte como los ha afectado? No, sí, pues ahí, como le dije, estábamos haciendo reuniones en otros lugares, principalmente en Vilamos, ahí con don Leandro, hemos estado haciendo reuniones para organizarnos, pues, pero igual sí nos afectó que todo esto pasara con el líder, pues, que estaba al frente, pero igual no se logró, pues, ¿cómo le explico? Pues derrotarnos, ¿no? Así como se hubiera querido, la gente sigue organizándose a pesar de que él, pues, actuó mal, ¿no? Se le subió, pues. Como te digo, no es nada personalizado. Lo que se trata es de llegar a la abstracción, a la conducta humana, porque eso Exacto. Les pasó a ustedes, pero desafortunadamente el maestro y yo y todos los hemos visto en estos 20 y tantos años, y él lo ha visto en más años, en lo que trataron de organizar cosas en la universidad, en donde desafortunadamente el ego siempre nos gana. Y es un problema, como dijo Leonel,
difícil de encauzar, difícil de comprender, y estamos envueltos en él. ¿Cómo empezamos a mediar con eso? ¿Cómo a través de las asambleas que ustedes han creado se puede crear una conciencia en donde se restrinja al mínimo posible la dependencia en el líder y también la necesidad de que la gente tome la responsabilidad que le corresponde para que esto no se elimine, pero al menos suceda en forma tal que sea controlable? Bueno, esto le preguntaría a usted, Leonel, ¿qué piensa de eso? Mira, es indudable que los individuos a veces pesan, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es lograr el equilibrio, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Hay que generar otro poder que le contrarreste, digamos, esa influencia que tiene el líder, ¿no? O el dirigente. Entonces, un poder que sea el que equilibre, y el poder es la asamblea, ¿no? O digamos la colectividad, va a depender del grado de desarrollo de cada proceso organizativo, ¿no? Tienes que ser un colectivo, tal vez que ya es una asamblea cuando es algo ya más masivo, ¿no? Tal vez que es un consejo, ¿no? Una plenaria, un congreso. Esas formas, digamos, de organización son las que van como que son los frenos, ¿no? Los frenos de mano hacen que los procesos no se desvíen, o que al menos haya más garantía de que no se perviertan. Y fundamentalmente yo agregaría que la cuestión de cuando la dirigencia pierde piso es porque también el Estado asume un papel, y un papel que luego a veces lo trabaja a mediano o largo plazo, o sea, no te pega luego, sino que va trabajando en la oscuridad, en el silencio, y cuando sientes pues que ya te reventa el proceso, cuando sientes pues que ya desde adentro te carcome, ¿no? Lo trabaja y ubica los liderazgos que son posibles de redefinir, por no decir descomponer, ¿no? Cuando ubica de acuerdo a sus características de alguien, ¿no? Si tienes varios vicios, muchos aspectos negativos, por ahí te ataca, se te acerca, te convence y te va envolviendo en el canto de sirenas para que a mediano plazo te prestes para colaborar, ya sea inconsciente o conscientemente, ¿no? Y nosotros, al estar inmersos en un proceso organizativo, tenemos que ir detectando esas posibles actitudes o planes que se elaboran, ¿no? Eso es constante, nunca termina, ¿no? Es constante, y te digo, repito, la clave es la cuestión de crear contrapesos. Sí. Los contrapesos son necesarios, ¿no? Cuando ya hay un crecimiento de un proceso, lo que creamos es un contrapeso inmediatamente, porque además te ayuda a resolver, ¿no? Ya si tú te equivocas, pues digo, oye, ya si hay una instancia donde yo llevo la propuesta y ahí se discute, pues si nos equivocamos, pues ya nos repartimos la culpa entre todos, ¿no? Sí. Pero si eso es precisamente el problema es para mí, ¿sí? Es precisamente lo que hasta cierto punto a mí me es preocupante, ¿no? Que se le pone mucho énfasis en el líder, se da mucha responsabilidad y la gente, los seguidores, la comunidad no toma la responsabilidad que le corresponde y tiene que ser un proceso equitativo. Porque en la derogación o el crecimiento del ego, de la arrogancia del líder, el pueblo en sí callado tiene su responsabilidad y como que esa no la queremos adquirir. ¿Qué opinas de eso, Samantha? ¿Ustedes han tomado como pueblo la responsabilidad que les corresponde en cuanto a la necesidad que tienen de hablar con anticipación para ver que es tan normal en el ser humano, al menos sea menos dañina y se atenúe, que tomen como comunidad la responsabilidad que les corresponde? ¿La están haciendo las comunidades o está siendo muy difícil encarar esto? No ha sido fácil, pero tampoco no es difícil, don Antonio. La gente sabe que tiene que salir adelante, sabe que tienen una responsabilidad y pues no se está dando muy, como nosotros decíamos, fácil, pero tampoco difícil, así que digamos que no podamos lograrlo, ¿no? Creo que es mejor porque ya no nada más depende de una persona, sino que depende de varias personas, pues es mediante las asambleas que la gente decide
qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, y se respetan las opiniones de todos y cada uno de ellos. Ujú. Y esto también es... Donación no. Sí, dígame. ¿Se tiene que ir? Voy a hacer unas cosas, me tengo que ir ya, si Bueno. puedo ya, Sí, bueno. dejarlo. Sí, muchas gracias, Samantha. Muchas gracias. Ok, don Antonio, cuídate, cualquier cosa estamos en contacto. Ahí estamos, viendo a ver cómo Sí, hasta todos luego. nos encontramos, aunque sea en forma precaria, pero ahí vamos caminando. Ok, muchas gracias, que esté bien. Sí. Leonel, esto me lleva a una preocupante situación, la situación nacional, donde sí ha habido una condición de abandono, de marginación, de ataque del Estado que llevó a una situación de rechazo general a lo establecido y le dio poder a un líder. Pero la gente está esperando mucho de él y como que no está llevando a cabo su obligación. ¿Esto que estamos hablando aplica a la condición nacional? Sí, por supuesto que va desde lo sencillo a lo complejo, ¿no? A nivel nacional es lo mismo. Pues los que conducen el país pues tienen la responsabilidad de ver la realidad y también para no equivocarse, pues tener sus contrapesos, sus instancias que también sean la gente, los que participen. Pero es lo mismo, tienen que ubicar las necesidades, los objetivos, los programas y qué sí se puede realizar también y qué no se puede realizar. Yo también puedo tener muchos sueños. Yo, en lo personal, a veces nosotros decimos, o más bien, no lo decimos, pero lo valoramos de que hay cosas positivas de esta nueva coyuntura y hay cosas que no coincidimos o no estamos de acuerdo. Y en ese sentido, pues, finalmente los que están al frente del proceso son los que valoran qué es lo más adecuado, ¿no? Uno puede criticar, puede proponer, pero lleva las riendas, quien conduce son los que finalmente toman la determinación, ¿no? Entonces, en ese sentido, somos cautelosos también porque luego a veces criticar sin propositivos. La figura del ícono y la dinámica alrededor del ícono, la figura del líder y la dinámica alrededor del líder, que son dos partes y hay una abstracción al respecto y es la responsabilidad mutua. El ícono, el líder tiene que tener un contrapeso para que no pierda piso o sentido de dirección, ¿no? Sí, así es. Sí, tiene que haber un contrapeso. Y esa es la conciencia común, eso es que no... sea la más acertada, ¿no? La colectividad, digamos, la sociedad en su conjunto, también se manifieste y exponga lo que realmente necesita el país para solucionar sus problemas, ¿no? Mire, a estas alturas, dado que pues parece que siempre algo nos falla, ahora el micrófono, le voy a dar al maestro aquí la cercanía del micrófono para que él haga preguntas, maestro. A ver si ahorita. Me interesa mucho Péguese al micrófono. Su obra pedagógica y que la perspectiva es comenzar de abajo porque casi todos los sistemas educativos que conocemos comienzan con un currículum mandado por el Estado, por la nación, por autoridades locales de educación y quiero saber, cuando hablan de distribuir libros, cuáles títulos y con cuál perspectiva y el proceso de indagar con la comunidad buscando los intereses y necesidades pedagógicas del pueblo. Sí, a ver, pegarse. Sí, te escucho a ti mejor. A ver, ¿me puedes a mí tú repetir la pregunta? Si luego tengo problemas de oído, también se juntan, ¿no? Ok. Si me puedes repetir así de manera muy concretita lo que me plantea, mi oído, problemas de oído no alcanza a resolver con la cuestión de la nitidez. Okay. Quiero saber más detalles del proceso que usan ustedes para investigar, para indagar
las comunidades con quien se juntan para preparar la educación superior basado en las necesidades e intereses de dichas comunidades. ¿Cuáles libros? Estás hablando de repartir libros. ¿Cuáles títulos? ¿Cuáles libros? Mira, es que ya vi que dependiendo de la licenciatura o carrera que se esté desarrollando, ¿no? Cada carrera tiene una malla curricular, ¿no? Cada malla curricular tiene materias concretas y contenidos. La bibliografía es libre, ¿no? Partimos de la libre cátedra, ¿no? Entonces, el equipo pedagógico que desarrolla las carreras tiene la libertad de escoger la bibliografía, obviamente acorde con la visión y misión que nos hemos planteado, lo que es la pedagogía dialógica, el pensamiento crítico, ¿no? Que engloba lo que es la educación alternativa. Siempre y cuando no se salga de la concepción que hemos planteado, la misión y visión de lo que es la universidad, no hay ningún inconveniente. Pero se establece de cada carrera mallas curriculares. Y esas mallas pues ya tienen sus materias y sus respectivos contenidos. Entonces, esas mallas las hemos desarrollado, las hemos construido en colectividad, en un consejo universitario, donde acuden todos los coordinadores de cada plantel, porque tenemos distintos planteles en el estado, construimos distintos planteles en distintas comunidades. Cada comunidad escogió las carreras propias acorde a sus condiciones, posibilidades y necesidades. Entonces, para ir creando esas mallas, esas materias, de esos contenidos, de esa bibliografía, y muchas otras cosas, de decisiones prácticas y organizativas, pedagógicas, organizativas y más, se creó una instancia general, digamos, o superior, que le llamamos Consejo Universitario. Ahí confluyen los coordinadores de cada plantel, ¿no? Y ahí es donde se discute y se toman las decisiones fundamentales para la vida de nuestro proyecto. Así es como lo resolvemos, pero digo, el equipo pedagógico de cada plantel es el que aporta las propuestas, ¿no? Y a nivel estatal es como ya se genera el consenso, el acuerdo, y todo el mundo tiene que acatar ese acuerdo una vez que ya se sesiona y se define lo pertinente. No sé si puede más o menos subsanar la pregunta. Bueno, hemos tenido una serie de situaciones donde va a haber muchísima edición por los teléfonos, por la repetición, pero últimas conclusiones de esta entrevista. ¿Qué piensas de la situación de la concepción de la práctica, de la praxis que surge desde las comunidades en Guerrero y la condición teórica que ustedes están llevando a cabo como tal vez procesos que ayuden al entendimiento y la posible visión de una nueva forma de ser de nosotros mismos, un posible cambio social un poco más entendible en vez de impuesto? ¿Qué opinas ya como última conclusión? Mira, yo la conclusión que saco es de que pues es necesario educar, porque dice educar para ser libres, dice Martín, ¿no? Entonces, en nuestro todo proceso organizativo tiene que ir de la mano con un proceso educativo, de construcción educativa, que permita pasar del pensamiento fragmentario, diríamos, como ser social y cultural, a un proceso donde construyamos sujetos pensantes con verdaderos vínculos sociales dialógicos, ¿no? Y en eso consiste lo dialógico, entre la cuestión organizativa de la base social y que la institución esté intrínsecamente amoldada o impregnada dentro del tejido social, ¿no? Es lo que tratamos de hacer nosotros, que la educación sea vista en las comunidades como algo estratégico. En ese sentido, en Guerrero, yo creo que va a ser relativamente fácil, o es fácil,
un proyecto de esta naturaleza porque ya existe el proceso organizativo, que es el más complejo. Y si tú tienes un proceso organizativo, todo puede ser más fácil, digamos, entre comillas, ¿no? Todo es más fácil, porque lo más difícil es organizarse. O sea, puedes tener la cuestión teórica, pero si tú no tienes la capacidad operativa, práctica, de generar procesos de organización, pues nomás son sueños. Y los sueños, si no los conviertes en realidad, no son nada. Pues yo lo que llamaría es a que pudiéramos a lo mejor los compañeros y compañeras de Guerrero y nosotros un intercambio de experiencias en el menor tiempo posible, y que ustedes no fueran los que invitaran y pudiéramos cada quien contar nuestras historias y proponer y analizar y ver qué podemos hacer o apoyarnos. Uh-huh. Eso yo creo que sería lo positivo de esto, para no nada más hacer una entrevista, sino generar algo bueno para nuestro pueblo, ¿no? A partir de esas actividades como la que hoy estamos realizando. Leonel, esto es un intento de diálogo más que una entrevista, y nos podemos caer en desacuerdos y expresarlos. Yo no quiero que sea una entrevista común estos programas, que es un ejercicio donde intentamos encontrarnos. Maestro, últimas palabras vamos a editar bastante, nos sobrepasamos del tiempo por los problemas de teléfono y otros que hemos tenido. Últimas palabras en relación al programa, maestro. No, Pégese. Ojalá que se logre traer ustedes acá con nosotros a dialogar en persona, porque ha sido bien interesante. Bueno, esta es la historia de las palabras. El siguiente programa vamos a tratar de traer a varias personas sobre intentos de comunidades urbanas ampararse a la Ley Constitucional de Usos y Costumbres y cómo están tratando de ser socavados. Estamos trabajando en ello. Ojalá y logremos tener a las personas y las voces necesarias para este programa. Y de nuevo, la intención de este programa es tratar de figurar por qué pensamos como pensamos. Qué es lo que nos hace pensar y ver el mundo de tal manera, y cómo al darnos cuenta de ello tal vez logremos cambiar nuestra realidad. Muchísimas gracias y esperamos que en la edición, en el cortar lo que nos falló, sea un programa coherente. Muchísimas gracias.